Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos de regreso, esta breve pausa. Estamos con Simón Pérez, Valentín Pelich y Evelyn Frasini charlando sobre sus experiencias en Eco Estadías de Composición. Bueno, y ahora me gustaría presentar a Valentín para que nos cuente un poco su experiencia y su laburo. Valentín Pelich es argentino, nació en 1983 y en ECO presentó una obra que se llama Pescado Podrido. Valentín es compositor y editor audiovisual. Su obra explora la materia sonora, visual y conceptual de la música de cámara. Sus trabajos fueron presentados en diversos festivales y espacios de América, Europa y Asia. En 2015 fue compositor residente del programa Kulturkontakt Austria, compositor invitado del Festival Internacional Musicarte en Panamá y compositor residente de la Plataforma Internacional para la Creación en Teatro Musical, auspiciada por el Goethe-Institut Buenos Aires y la Bienal de Múnich. En 2017 participó como compositor residente en la séptima Internacional Young Composers Academy de Tchaikovsky City, Rusia, y durante 2018 y 2019 su música fue programada en festivales y teatros de Nueva York, Moscú, Viena, Trushininkai, Santiago de Compostela y Buenos Aires. Corregime la pronunciación, por favor, Valentín. No sé lituano, así que no podría corregir. Trushkininkai. Druskininkai. Trushkininkai. Bien, estudió composición con Gerardo Gandini y Marcelo Delgado en Buenos Aires, donde también cursó la licenciatura en composición con medios electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Integró además distintos cursos, residencias, seminarios y talleres con Mariano Etkin, María Cecilia Villanueva, Dimitri Kourliansky, Simon Steen Andersen, Yanis Kirikides, Daniel Ott, Valentín Silverstroff y Severin Balón, entre otros. Bueno, Valentín, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Me Gracias. alegro. Saludos a Bueno, todos. contanos. Eh, bueno, mi experiencia también, un poco como decían los chicos, trabajar con un sistema así fue completamente nuevo. De hecho, al principio lo entendí todo mal y tuve de cómo funcionaba el sistema y tuve varias charlas con Nico y con Mariano al respecto. Eh, Pero bueno, una vez que entendí más o menos cómo esto funcionaba, empecé a trabajar al respecto. Y a diferencia de los chicos, yo trabajé con cuatro cantantes que estaban en vivo y además agregué video, que yo suelo trabajar con video también. Entonces ya tenía estas tres grandes partes de la obra, que era el video por un lado, las chicas por otro lado y el sistema como otro, como otro elemento más a trabajar. Eh, a la vez, también me pasó que todas esas tres partes las iba a unir casi hacia el final del proceso. Entonces tuve que trabajar bastante teóricamente y para eso no hay nada mejor que una partitura. Entonces escribí una partitura. Eh, no solo para las chicas que tenían que cantar porque de algún lado tenían que leer, sino que también escribí una partitura de la espacialización, de la amplificación de las chicas. Eh, Elementos electroacústicos no había muchos, sino que más bien trabajé con la amplificación de las voces. Eh, y con una idea casi rítmica del prendido y el apagado de esa amplificación. Eh, Había una idea de que el título de la pieza, Pescado Podrido, viene un poco de las noticias falsas o o de una diferencia entre una posible verdad y sus posibles variaciones, digamos. Entonces había algo de eso, como una voz que era la voz de las chicas, que se escuchaba su sonido directo, y una especie de variación de esa voz, que era la amplificación que se prendía y se apagaba. En cuanto al espacio,
preferí no mover mucho y no panear y no volverme muy loco con eso, sino que hacer como bloques fijos de ubicaciones de esas distintas amplificaciones. Entonces la obra se iba articulando como en capítulos, en donde ese bloque de ubicaciones iba cambiando, digamos. Y el público, estando en el medio, iba recibiendo el sonido directo, la voz directa de las cantantes, y a la vez estos bloques de ubicaciones. Eh, Y el material de bueno, video, ¿qué era, Valentín? Contanos el eso. material de video eran varias cosas en referencia al mundo de la televisión y de los noticieros. Entonces, muchas veces, que es algo en lo que yo también trabajo, que es usar el video como luz. Entonces, muchas veces el video estaba proyectado sobre las cantantes y además llegaba a la pantalla. Entonces usaba mucho el color verde, del verde croma, que se usa en la televisión, bueno, ahora también acá en la virtualidad de internet. Eh, y también muchos como compilados o sucesiones de distintas escenas de distintos noticieros, todos de YouTube, pero que eso, referían un poco a la idea del noticiero, ¿no? Y de la noticia, y bueno, y de ahí del pescado podrido. Eh, ¿Usabas el audio de esos videos? no, muy poco. En cuanto a la forma de la obra, había unos momentos de interrupción, entonces en una de esas interrupciones era simplemente un video, se apagaba todo, se apagaba el sistema en cuanto al espacio y veíamos un video como para interrumpir la obra. Y ahí sí había como una especie de... Se escuchaba el audio de los videos, pero eran simplemente fragmentos de noticieros en donde los presentadores estaban tentados de risa y se estaban cagando de risa todo el tiempo, noticieros cagándose de risa de nosotros. Eh, Ese era el único momento, y bueno, después había una introducción a la obra también que había como una especie de presentación de noticiero y daba inicio a la obra. Pero esos eran los únicos momentos en los que había solo video, como una pieza de video sola. Eh, pero en esos momentos se apagaba todo, el sistema no funcionaba, las chicas se quedaban calladas y el audio venía de la pantalla, digamos. Y después eso, la obra volvía y ahí sí volvíamos a todo el coro de amplificaciones. Eh, Había también una especie de interferencia que fue un coral de Palestrina, textual, sin amplificación. eh, y eso fue un poco... eh, hay- hay- quise citar o quise hacer una referencia no a Palestrina, sino a Maximilian Markle, que es un compositor inglés, creo, que tiene unas obras increíbles usando esta idea de manejar la amplificación de una obra original. Eh, y tiene una para coro sobre una partitura de Palestrina, y entonces quise citar a Palestrina, a citar a Markle a través de Palestrina. Eh, bueno, después hubo algo bastante difícil que fue ensayar con las chicas un montón, la parte instrumental, digamos, pero explicándoles todo el tiempo que de eso que ellas iban a cantar iba a ser completamente deformado por el sistema, digamos. Entonces la percepción de ellas en el ensayo iba a ser muy diferente a lo que fue después en el concierto, que su voz se iba a aprender y apagar todo el tiempo en distintos lugares de la sala. Era muy interesante eso, cómo encaraste justamente el uso del sistema, ¿no? Me pareció como que, por un lado, dependía enormemente de un balance perfecto entre el volumen sin amplificar y el volumen amplificado, como para empatar bien, ¿no? Esas Sí, intensidades y lograr ese efecto más curioso, ¿no? Pero además era lo único que hacías, era de una manera muy compleja y muy precisa, abrir y cerrar los micrófonos de las cuatro cantantes, ¿no? Pero claro, al hacerlo muchas veces por periodos muy breves y asignando a cada periodo breve un punto distinto de, digamos, de la esfera virtual ambisónica,
bueno, el efecto era muy curioso porque nosotros escuchábamos el sonido directo, llano, digamos, liso, tenido, quizás de las voces, y de repente toda esta especie de granulación, ¿no? Que no era otra Sí, cosa que abrir y cerrar los micrófonos, ¿no? Era sí, muy curioso. sí. Y eso, cada una tenía su micrófono y cada una iba saliendo de la voz directa a algún lugar del sistema. Mm. Sí, para ellas debe haber sido muy difícil, la verdad. Sí, sí, al principio sí, porque ensayar en un espacio y que se escuche solo lo que ellas están cantando, a que de repente su voz empieza a salir de todos lados, sí, las distraía un poco, pero se armó rápidamente y se armó bien. Genial. Y lo que ellas cantaban era, era un material, más bien una especie de continuo, eh, justamente para poder sacarlas de donde están ellas y mandarlas al sistema, y que casi siempre haya algo sonando. Entonces pasaba eso, pasaba que se armaba como un fondo del sonido directo de las voces de ellas que estaban siempre cantando y empezaban a aparecer estos puntos por todos lados, digamos. Y lo que ellas cantaban era bastante básico, salía de un unísono de todas ellas, que se iba desafinando, se iba convirtiendo en una escala de do, eh, algunos acordes también, y bueno, después este coral de Palestrina que sería como lo más alejado del unísono, que empiezan ya ahí a hacer otra cosa. Eh, Y bueno, antes hablábamos con Simón de esta recurrencia de materiales o de estos materiales de otras obras que se hacen presentes en nuevas obras, y vos tenés como cierta fascinación con la escala de Do, ¿me equivoco? Como que aparece de una manera muy llana, explícita, en muchas de sí, tus piezas, ¿no? sí, sobre todo en las últimas. Vos lo nombraste antes a Dmitri Kurliansky, compositor excelente, ruso, que se los recomiendo a todos. Tuve unas clases con él que claramente me partió la cabeza, y en una de esas clases me propuso, no sé si era una idea de él o él lo había sacado a otro lado, no me acuerdo, no importa, me había propuesto como componer escalas de do. Como que los sonidos están dados, son esos los sonidos, no hay otros, componé todo el resto. O sea, fue un muy buen ejercicio para mí, me puse como loco a escribir escalas de do. Esos son los sonidos, uno puede componer todo lo que está alrededor de todo eso. O sea, la música es mucho más que esos 7 8 sonidos. Eh, entonces me pasó que empecé a escribir como a forma de ejercicio, en una hojita, una escala de do de distintas maneras, y empecé a componer obras directamente basadas en escalas de do. Y entonces esta obra también está basada en una escala de do de alguna manera, pero siempre también me interesa que aparezca la escala de do eh, natural o original. Entonces en un momento también la obra frena y una de las chicas canta una escala de do diciendo las notas tranquila, que se entienda que es como eso y listo. Eh, pero de alguna manera toda esta obra y muchas otras también están basadas en esa idea, de que los sonidos están dados. Un poco también lo que decía Simón antes, eh, que los sonidos ya están medio dados y se puede componer todo, tenés libertad o facilidad, algo muy personal, pero para componer todo lo otro. O sea que quizás por ahí abro ahora un poco anticipando nuestro debate final, pero digo, como esta idea de que, como si hubiera un agotamiento en concentrar o poner el eje en la producción material y se estuviera intentando explorar justamente o lo discursivo o lo espacial o digamos otros ejes eh, más allá de la materialidad. Sí, podría ser. A mí nunca me interesó mucho el trabajo profundo sobre lo tímbrico tampoco. Eh, Me parece que tipo, en la historia eso se trabajó muchísimo y no por eso, pero no es algo que me interese puntualmente. Eh, y en esta pieza, con todas estas cosas que había, el sistema este enorme, el no sé qué, yo además tenía video, tenía cantantes, como lo tímbrico
lo patees, digamos, de alguna manera. Si bien siempre está No, sí, presente y siempre tiene un prioridades, trabajo. ¿no? Como que me parece que está Sí, claro que todos armaron como prioridades muy claras en virtud también de enfrentarse con, bueno, o con situaciones novedosas, o con, bueno, muchos elementos en juego, entonces, bueno, priorizar, sí, ¿no? sí. Ujú. Bueno, Algo que pensaba es sobre que en los conciertos hubo dos piezas y dos piezas por concierto, digamos. Entonces como que estaba bastante focalizada la atención, por ahí eso permitía otro tipo de propuestas. Por ahí en otros conciertos hay mayor cantidad de obras y bueno, uno sale y entra a la obra como muchas veces. Y en este caso al ver dos, como que el tiempo que te podías posibilitar generaba un discurso que por ahí no es tan posible de realizar cuando hay tantas otras piezas. Por ahí puede sonar un poco polémico, pero bueno, eh, contrasta un poco con cierta práctica que por ahí suelen programar mayor cantidad de piezas, ¿no? Como que Sí, la cantidad de piezas a programar como que también puede influir en la creación, digamos, más de obras que no existen. sí, ni hablar. sí, Además para, también le das, pues, perdón, posibilidad a esas piezas eh, a que también dialoguen entre sí. Cuando vos tenés 10 obras en un concierto, uno centra la atención en esas obras individualmente, pero es difícil ponerlas a dialogar entre sí. Cuando tenés solo dos, o tres, si querés también, de repente esas obras dialogan entre sí, está buenísimo. sí, me parece que ahí entra por un lado esta idea más de curaduría, ¿no? Que la música empezó a apropiarse y que tiene que ver con eso, ¿no? Con poner en diálogo cosas que no necesariamente parecerían estar en diálogo previamente. Y para mí era importante eso de tener pocas obras por concierto, digamos. Y por un lado porque eso me animaba a, bueno, proponer una extensión temporal mayor, a ver qué pasaba, lo cual eh, implicaba o sugería, digamos, tener también un tipo de atención quizás más concentrada en las obras. Y después porque, bueno, la verdad que ya desde lo personal, yo ya venía como muy agotado de conciertos con muchas obras, digamos, porque no es una cuestión de cuánto duran las obras, sino el hecho de que sean muchas obras diferentes, ¿no? Entonces, por ahí uno iba a un concierto que duraba una hora y poco, pero por ahí, viste, escuchaste 10 obras de 7 minutos. Ujú. Y realmente cada obra es un mundo, es un universo, ¿no? Cada compositor propone algo, ideas, ¿no? Hay mucho trabajo, etcétera. Entonces, es muy agotador, yo diría imposible, poder retener y recibir y escuchar con atención tanta diversidad en un lapso tan breve, ¿no? Entonces, Sí, digamos, desde la propuesta de las residencias, para mí eso es re importante, ¿no? Como mismo eh, eh, yo propuse una extensión, digamos, promedio de 20 minutos, pero si las horas duraban menos y por ahí el concierto en total duraba media hora, por decir algo, estaba bien también, digamos, ¿no? Incluso desde la dirección del teatro me dijeron, mirá, que dure lo que tiene que durar, es el resultado de este trabajo de residencia, y bueno, si dura media hora, si dura una hora, y si dura más, bueno, dura más. Y eso es sí, como un contexto de laburo que me parece como muy piola. Mm. sí, y además, a mí por lo menos, y supongo que a los demás compositores les habrá pasado lo mismo, ¿cómo influye esta cuestión de ser un concierto de 2 horas nada más a la hora de ponerse a pensar cómo vas entrando en la música? Digamos, me pasó esto de que, bueno, sabiendo que era solo 2 obras en el concierto y que además ambas obras eran bastante extensas,
lo primero que se me ocurrió es, bueno, la manera de entrar en esa música tiene que ser muy, muy progresiva. En mi caso yo sabía que era la primera obra que iba a estar programada, entonces eh, aprovechaste esa circunstancia. aproveché y me tomé 3 minutos más o menos de música para que el espectador empiece, o sea, los primeros 3 minutos, creo que son 3 minutos aproximadamente de la obra, es un grave que se mantiene, Mm. ¿no? Como esa cuestión, bueno, las luces se apagan y la gente se prepara para escuchar algo, ¿no? Y vas como a cuentagotas dándole información. Mm. Me parece que sí, sin duda fue una experiencia muy interesante a la hora de pensar cómo ir dosificando la escucha. Sí. Bueno, Sí, yo como oyente también agradezco cuando son pocas las obras o cuando es una, porque hay algo, no sé, es como te calmás un poco, porque vos sabés que faltan 9 obras, y decís, bueno, que la siguiente, esta ya entendí, la siguiente, es como si fuese una serie que no podés parar de verla y de que te ves todos los capítulos seguidos. Cuando son solo dos o una, decís, bueno, es esta, voy a escuchar esta como es y después voy a ver la otra como es. Te lo tomás, digo, como público, te lo tomás claro, más calmado, puedes entrar mejor, una lógica más película y menos serie, digamos, ¿no? total. Ni Menos hablar. episódica y más como, bueno, que empiece y Sí. termina en sí misma. Sí, por lo menos yo me pongo ansioso en esos conciertos de tantas obras como, bueno, a ver cómo es la siguiente. Ya esta ya me aburrí, quiero ver la siguiente. Claro, claro. Está bueno. Bueno, les propongo ver la contribución de Sofía, que nos mandó un video contándonos, bueno, cómo trabajó ella, y después, bueno, volvemos a esta dinámica más de charla ya, bueno, a ver qué nos pareció todo. Bueno, a ver, voy entonces a compartir el video de Sofía, creo que es este, ¿eh? A ver. ¿Ustedes lo pueden ver? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sofía Sheps, compositora de Uruguay. Les voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia en las estrellas de composición el año pasado. A mí, concretamente, me invitaron para escribir para cuarteto de voces femeninas y electroacústica en el sistema 3D. Y yo no sé si a alguno de los otros compositores les pasó algo similar, pero en mi caso el tema era que yo, por cuestiones laborales, no podía viajar a Argentina. No podía ir una semana y quedarme ahí o estar 10 días o un poco más. Simplemente podía viajar una vez, un par de días, y después ya viajar de vuelta para el concierto. Y eso verdaderamente condicionó todo mi abordaje de este trabajo compositivo. Tenía que buscar una estrategia que me permitiera hacer algo que fuera trabajar en mi casa, sin más referencias de repente que un monitoreo estéreo, binaural en algún caso que pude conseguir, y que fuera a llegar allá, enchufar y que suene, y que más o menos, o más bien más que menos, sonara lo que yo estaba proyectando acá desde mi casa en Montevideo. Y bueno, entonces para definir esa estrategia, lo primero que pensé fue que, bueno, que quería que la electroacústica no fuera fija, y que se fuera construyendo con lo que las cantantes estaban haciendo acústicamente en ese momento. Entonces, bueno, eso ya en algún punto definió que iba a tener que tener 4 micrófonos, grabando los 4 canales separados, y que iba a tener que diseñar un sistema de fuentes virtuales, digamos, además de las fuentes acústicas que iban a estar ahí presentes, que se empezaran a reespacializar y a mover en el espacio. Y en este sentido, la herramienta que usé fue Ambisonics en Max, que ya había estado trabajando en alguna otra oportunidad con la herramienta de facialización, y nada, es bastante útil para ver verdaderamente en los monitores de Ambisonics dónde están las fuentes y poder controlar bien posiciones y trayectorias. Entonces, bueno, ese fue el punto de partida. Bueno, yo quiero 4 voces acústicas y después quiero que entre ellas vayan entretejiendo lo que pasa en la electroacústica. Otro punto importante era que también quería que el contenido de lo que ellas estuviera cantando tuviese un cierto grado
de variabilidad o no de aleatoriedad, porque las cosas están bastante descriptas y las acciones que tienen que hacer son bastante definidas, pero sí un componente fuerte de que ellos tuvieran que aportar lo suyo desde alguna forma y algunas libertades para elegir ciertas sonoridades en distintos momentos. Entonces, bueno, eso definió que la pieza se estructure en secciones que están cronometradas, pero que dentro de esas secciones lo que maneja los tiempos, digamos, es la respiración de las cantantes. Entonces eso le da una cierta organicidad al material interior dentro de esas secciones que están más cronometradas de manera un poco más dura. Y después, por último, ahí ya tenemos como primera idea de relación electroacústica y voces, después contenido, materiales que van a estar sonando en esas voces, y después necesitaba un proceso claro, algo que yo pudiera controlar desde acá y proyectar más o menos lo que iba a pasar de toda la trayectoria de la pieza. Y en ese sentido lo que pensé fue, bueno, quiero un proceso acumulativo y recursivo. Entonces, bueno, quiero empezar con las 4 voces acústicas solas, con un mínimo de amplificación, y después quiero que esas voces empiecen a multiplicar en el transcurso de la pieza, hasta que al final terminamos con 24 voces sonando, las de ellas, las cantantes fijas, digamos, porque ellas están, les voy a compartir pantalla rápidamente para mostrarles el array. Esto que dice acá cantantes en realidad no va. Acá tenemos el hexágono en planta, y tenemos soprano 1, soprano 2, alto 1 y alto 2. Esas son las voces acústicas que estaban fijas, y a medida que pasaban las secciones, ese cuarteto se empieza a multiplicar. Es decir, en la primera sección de la música, están ellas 4 solas, con un poquito de amplificación. En la segunda sección, ellas siguen cantando otras cosas, pero se empieza a reproducir lo que cantaron en la sección anterior. En la sección siguiente a esa, ellas cantan otras cosas, y se sigue reproduciendo lo de la primera sección, y se suma lo de la segunda, y todo lo que se reproduce está reespacializado. Entonces cada una de ellas se empieza a multiplicar y a mover en el espacio. Y esto genera una cosa bastante curiosa, porque uno, a medida que se adentra en la pieza y ya conoce las voces de las cantantes, empieza a escucharlas en otros lugares, y la idea que buscamos en el balance ahí en la sala, que estuvo muy bueno con Mariano Cura, que estuvimos trabajando con bastante fineza los balances y las reverberaciones, es que realmente no sepas cuál es una voz que se está reproduciendo porque fue grabada, y cuál es una voz que está ahí en vivo. Entonces de repente vos veías a una cantante que ya sabías que tenía un determinado timbre, pero también la escuchabas en otro lado, entonces se daba un poco el movimiento de cabezas, de mirar alrededor a ver dónde estaban y si se habían movido. Me parece que eso funcionó muy bien el balance en ese sentido. Y después, en cuanto a lo que cantan, es una pieza que se llama Vengo de Lejos 3, es una serie de piezas que están basadas en la estructura genealógica, digamos, de las familias. Entonces la pieza se estructura en secciones. La primera se llama Tú, tus hermanos y hermanas, la segunda tus padres, la tercera tus abuelos, la cuarta tus bisabuelos y hasta tus tatarabuelos. Y la idea es que ellas tienen ciertos eventos sonoros que tienen que interpretar pensando en el nombre de sus familiares. Entonces, bueno, a medida que avanza la pieza, cuando llegas a tus tatarabuelos son muchísimos nombres, son lejanos en el tiempo, y ahí la memoria empieza a jugar un rol bastante importante, que es que si no te acordás del nombre de alguien, tenés que hacer silencio, o podés elegir imitar alguna cosa que esté sonando en ese momento. Entonces hay algo como recursivo, hay una cierta sonoridad que se mantiene, o gestos o alturas que van modulando un poco, pero hay cosas que están repitiéndose y sonando todo el tiempo, porque claro, como estoy grabando desde el minuto 0, digamos, los materiales aparecen y permanecen, se empieza a superponer, y eso, al final tenemos 24 voces sonando en el espacio, ¿no? y circulando por ahí. Y bueno, la verdad que la primera vez que fui allá a probar, no tenía nada, solo fuimos a Quilmes, Mariano me mostró el sistema, me pasó varias piezas ahí para que yo escuchara cómo funcionaba. Bárbaro, tratamos de salir desde Max al sistema y no lo logramos, y esa fue mi primera incursión, una tarde que estuvimos varias horas ahí, y después ya volví para
el ensayo general y el concierto, digamos. En ese sentido también estuvimos trabajando con Miguel Pelle, que estaba trabajando con el cuarteto, con las cantantes, y el intercambio virtual era muy fluido con todos, por correo me mandaban audios de WhatsApp con cosas que probaban, yo mandaba correcciones, pero las pruebas que yo hacía acá en mi casa con mis equipos eran con audios de WhatsApp, efectivamente, y además no tenía la posibilidad de probar eso, de que estuvieran las 4 cantantes y estar grabando, ¿no? Todo el tiempo, y grabando y reproduciendo en esa gran lupera que armé con el sistema 3D. Sí pude más adelante probar en un sistema octofónico que hay en la Escuela Universitaria de Música acá, y eso ya me dio un poquito un panorama, no es 3D, pero bueno, no tenía altura, ¿no? Era un octofónico, más así. Y bueno, cuando fui para allá, ya era el día del concierto, estuve otra tarde en Quilmes, probamos, pudimos salir del sistema, y después cuando llegó el momento del ensayo general fue maravilloso, dijimos, probamos, vamos de arriba, y claro, es una pieza que es difícil parar y retomar, porque como estás grabando todo el tiempo es un continuo, y lo probamos de arriba y sonó, yo que casi lloro de la emoción, fue un momento súper emocionante, porque claro, había habido tanta especulación de mi parte, si bien yo había diseñado una estructura como bastante robusta, y los materiales que había elegido, ya sabía el tipo de sonoridad que iban a dar, nada, cuando ellas aparecieron ahí cantando, además que cantan muy, muy bien, y se lo tomaron con mucha responsabilidad y cariño, fue un momento súper emocionante. Todas las condiciones se dieron para que en el ensayo saliera entera, y después en el concierto también sonó. Y todo ese trabajo, eso de especular, pensar, mandar un mail, recibir audios de WhatsApp, correcciones, darme la cabeza contra la pared programando y todo, nada. De alguna manera eso, todo se precipitó al final y cerró. Y fue súper importante porque eso, en mi caso, lo más fuerte era que yo no tenía lugar para el margen de error. No podía ir, probar en el sistema, escuchar, corregir. El momento más así de corrección, que la verdad que fue súper disfrutable, fue cuando se armó el sistema en la sala y estuvimos ahí un rato, eso estuvo buenísimo, me dieron el tiempo para calibrar exactamente como quería que sonaran los balances, las cosas. Y finalmente me parece que sonó muy bien. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Evelyn ahí, escuchar su música, que me impresionó muchísimo, la verdad que me pareció excelente. Nosotros acá en Uruguay estamos como un poquito aislados a veces, y la verdad es que estamos súper cerca y tendríamos que tener más contactos como ese. En este momento justo no, pero bueno, la verdad es que igual se han abierto algunas ventanitas de contacto a través de Zoom como esta, y, y está bueno para estar un poco más conectados, así que agradezco mucho la invitación que me hicieron, a Nicolás, a Mariano, a todos, a Miguel, a las 4 cantantes divinas que se cantan todo además, así que nada, una gran experiencia para mí, y supongo que ahora Nicolás y Evelyn podrán desmentir todo lo que acabo de decir en este video. Nada más, espero no haber sido muy entreverada, les mando un beso grande a todos desde Uruguay, y ya va a pasar esto. Saludos. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, está bueno lo que cuenta Sofía también, esta cuestión del balance, ¿no? Entre cantantes en vivo, el sistema, que bueno, no es fácil, son muchos parlantes, ¿no? Como el sistema puede lograr un caudal de volumen importante, y me parece que ahí también se pudo generar como un ámbito de trabajo medio no tan común de nuevo, en este caso gracias al Teatro Cervantes, que es que nosotros tuvimos 2 días para montar cada concierto, ¿no? Y esto es medio, no es común, digamos, ¿no? Un primer día en donde montamos todo el sistema, lo calibramos, Mariano Cura y Daniel Hernández, bueno, calibraron con mucho detalle todo eso, e incluso al final de ese día se pueden hacer un primer ensayo así, probar cómo suenan las cosas, incluso con las cantantes y todo, y después tenemos todo el otro día para, digamos, ajustar detalles de esa prueba de sonido, esos balances, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que eso para mí es algo como un aporte importante de ECO, ¿no? De poder trabajar justamente en condiciones menos ansiosas, con otros tiempos y con la posibilidad al menos de poder cuidar eh, los detalles bueno, con más tiempo, ¿no?
Y yo quería decir una cosa en relación a esto de los balances que decía Sofía. Eh, si bien obviamente la música que implicaba cantantes en vivo, obviamente tenía esa gran dificultad de lograr el balance, a mí lo que me pasó es que al escuchar por primera vez en el teatro, o sea, el Ambisonics, el seteo en el teatro con las dimensiones de la sala, hubo cosas de mezcla que después en mi casa ajusté y para el segundo día de chequeo las traje un poquito más ajustadas y si bien yo ya, bueno, Simón me había comentado un poco esto de la diferencia entre trabajar con el mismo sistema en un espacio muy reducido y llevarlo a la sala, sobre todo por las trayectorias, y además porque cuando yo trabajaba en el estudio de la UNCI no estaba calibrado como estuvo calibrado después en el teatro. Para mí fue un lujo, como decís vos, Nicolás, como poder dedicarle tiempo a los detalles y que todo ese trabajo que uno hizo en soledad después pueda ser mostrado en las mejores condiciones posibles. Para mí fue realmente un lujazo. Claro, porque es muy distinto en Quilmes, por una cuestión de espacio, el sistema está montado con un diámetro de 2 metros, 3 metros, ponele, como mucho. Sí. En la sala donde se hicieron los conciertos, el diámetro era de 12 metros, ¿no? Entonces, obviamente hay mucha diferencia, ¿no? Sí, sí, las trayectorias cambiaban por Y completo. las trayectorias eran trayectorias reales. Y O sea, antes. recorrían metros y metros, ¿no? Sí, Sí, estuvo buenísimo. bien. Bueno, no sé, nos quedan unos 3 minutos antes de volver a esta situación de precariedad y gratuidad. No sé si quieren comentar algo más. O cerramos acá. ¿Nada más? Nada más. Bueno, bueno, entonces los agradecimientos de rigor. Gracias, chiques, por conectarse hoy. La verdad que yo disfruté mucho de trabajar con ustedes. Estuvo Igual. buenísimo y me encanta Igual. lo que hacen y lo que hicieron en particular para ECO. Y bueno, esperemos que ECO pueda entonces seguir el año que viene, como les comentaba al principio, de la mano del CCK, y con la posibilidad de esta vez sí, quizás de poder traer gente que no viva en Buenos Aires a trabajar en el sistema de manera más sostenida, digamos, más continua, poder que el sistema esté accesible, digamos, un poco más aún a quienes puedan trabajar en él. Y bueno, nuevamente gracias a ustedes. Gracias, Nico. A ustedes. Gracias. Gracias, Bueno, Nico. cuídense y espero que podamos volver a encontrarnos en conciertos en breve. Sí, Así. hola. Bueno, 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 Chao, un gracias, hasta abrazo. luego. Nico. a todos. Abrazo a Nos todos. vemos. A todos. Chao, chao. Chao.